Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 3 de junio del 2023 y sí, vamos a hablar de NASA, ovnis, psyops, etc. En un video reciente, mucha gente nos criticaba en los comentarios por tomar información de la NASA. Muchos comentarios decían: todavía crees en la NASA, todavía crees lo que dice la NASA, ¿no? Y bueno, realmente, como todos sabrán, y ya lo hemos dicho muchas veces, no creemos en todo lo que dice la NASA, pero hay datos de sentido común que ciertamente son irrefutables para NASA y para cualquiera que tenga ojos para verlo. Lo que mucha gente hasta ahora no entiende es que no todo lo que dicen las agencias espaciales es mentira. Ciertamente hay mentiras, pero están mezcladas con cosas verdaderas. Y en el mejor de los casos, cuando las cosas que nos dicen son verdaderas, en realidad son verdades a medias, porque no nos dan todos los datos que deberían darnos. Lo peor que uno puede hacer es cerrar sus oídos, ojos y su mente a la información que muchas agencias de todo el planeta nos dan. No solo de NASA, sino también de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Rusa, que ahora en realidad que ahora pertenece a la Federación Rusa, ¿no? Porque antes era pues Unión Soviética. Ahora que pertenece a la Federación Rusa es conocida como Corporación Estatal Espacial o Roscosmos. ¿Y por qué? ¿Por qué no debemos cerrar nuestros oídos, ojos y mente a la información que muchas agencias nos dan? Porque las personas comunes y corrientes como nosotros no tenemos acceso a ninguna otra información científica con telemetría y datos tomados con instrumentos y equipos. Tampoco tenemos naves espaciales con las cuales podamos salir del planeta para confirmar con nuestros propios ojos lo que nos dicen. Entonces, ¿cómo podemos usar la información de la NASA? Usando simplemente el sentido común, ¿no? Hay datos que nuestro sentido común nos dice son verdaderos y hay otros que no. O en su defecto, podemos usar el discernimiento para ver qué es cierto y qué no. En nuestra humilde opinión, las personas que no quieren escuchar absolutamente nada de lo que la NASA dice, lo único que hacen es aceptar el juego y además seguirles el juego a los mismos controladores de información, y deberíamos decir también a los controladores de mentes, ¿no? Que siembran muchas mentiras en la internet, redes sociales, etcétera, con agentes pagados incluso, para que los que realmente buscamos la verdad nos confundamos y nos vayamos a perseguir distracciones que no nos permitan nunca llegar a la verdad y que solo nos hagan perder el tiempo, mientras esas mismas distracciones son usadas por los controladores de información y controladores de mentes. También además son usadas por los medios masivos de comunicación, que son sus herramientas de propaganda, para desacreditarnos a todos los que buscamos la verdad. En inglés existe un término que se llama limited hangout, que se podría interpretar como algo así, como revelación limitada, ¿no? Es decir, los controladores de información o voces autorizadas, como le llaman algunas plataformas, como las que les entrega en este momento este video, a través del Limited Hangout revelan medias verdades o datos lo suficientemente limitados como para mantener al público pendiente del tema, pero de manera que la verdad completa todavía esté controlada y limitada, y de esa forma los controladores de información pueden seguir manejando la narrativa de la manera que más les convenga. Esto es ciertamente lo que parece estar ocurriendo desde hace unos 6 años, por ejemplo, o 7, con la liberación, por ejemplo, de los videos de ovnis del USS Nimitz, ¿no? Y la confirmación de los mismos medios masivos de lo que muchos militares de la Marina de Estados Unidos y otras ramas militares han sido testigos, ¿no? Con avistamientos de naves
que desafían las leyes de la física conocida por la ciencia obtusa y cerrada que tenemos. Otra manera en que la información podría estar mantenida en ciertos parámetros convenientes para ciertas agencias o ciertas agendas es la teoría de la ventana Overton. La ventana Overton lleva el nombre de su creador, el analista político Joseph Overton, quien declaró que la viabilidad de una idea política depende principalmente de si cae dentro de ese rango o ventana, en vez de las preferencias individuales de los políticos. De acuerdo a Overton, la ventana enmarca el rango de políticas que un político puede recomendar sin aparecer demasiado extremo para obtener o retener un cargo público, dado el clima político de la opinión pública del momento. Luego, el comentarista político Joshua Treviño postuló, además, sobre la ventana Overton, que los 6 grados de aceptación de ideas públicas son a grandes rasgos, como vemos aquí, ¿no? Impensable, radical, aceptable, sensible, popular, y en el medio está la política. El señor Overton lo creó de manera vertical para no necesariamente tener que alinearlo con políticas de izquierda o derecha, ¿no? Entonces, lo impensable puede estar tanto arriba como abajo, ¿no? Y ahí están los extremos o los diferentes niveles, según Joshua Treviño, en que se puede mantener la política promovida por ciertos políticos sin necesidad de que caiga en lo radical o impensable, ¿no? Los 6 grados de aceptación de ideas públicas. Y ciertamente hemos visto mucho de esto en los últimos 6 o 7 años también, ¿no? En diferentes temas políticos y sociales, los cuales fueron enardecidos por las supuestas crisis recientes que hemos visto en el planeta, y hasta hemos visto cómo se manipulan y cambian incluso las definiciones de ciertas palabras, tanto del idioma inglés como el español, para cambiar la percepción pública, manejar la narrativa, hacer creer al público que existe una mayoría de acuerdo con la propaganda y manipular a los pueblos a apoyar y fomentar o rechazar ciertas políticas que afectan a los mismos pueblos. Realmente hemos visto acelerarse los cambios políticos y sociales también en los últimos 6 o 7 años, o quizá en la última década, con conceptos que hace solo 1 o 2 décadas habrían sido impensables, como dice los extremos de la ventana Overton. Y que ahora no solo son populares, sino, a través de leyes, quieren imponerlos a la población. Están tratando de convertirlos en política, como dice aquí, ¿no? Imponérselo a la población a través de leyes, por más descabelladas que puedan parecer esas ideas. Y todo esto cae dentro de lo que podemos llamar PSYOPs u operaciones psicológicas. Ciertamente la Internet desde la década del 2000 y más recientemente desde la aparición de las redes sociales alrededor del 2007-2008 han sido los vehículos más eficaces en el despliegue de operaciones psicológicas o PSYOPs en todo tipo de temas, desde la política al de la salud o médica, al tema militar y por supuesto al tema espacial u OVNI, que no podía quedarse atrás sin sus correspondientes PSYOPs. Efectivamente, todo tema en donde la gente común y corriente busca respuestas y se acerca a la verdad, ya sea a través de información de denunciantes anónimos o públicos, casi siempre va a tener personas que luego se sumen a ese tren de supuestas revelaciones y comienzan a reproducir casi con precisión maquinaria, podríamos decir, información como la revelada originalmente, o en su defecto expanden o extienden las ideas denunciadas originalmente, logrando la confusión general y haciendo que el común de la gente que se interese, aunque sea un poquito en esos temas, al ver todo esto sienta rechazo, ¿no? Viendo que lo, entre comillas, revelado después cada vez parece más descabellado. Ciertamente parece
un plan, ¿no? Una operación psicológica para tratar de descarrilar las verdades que comienzan a salir poco a poco. Esto es cierto para todo tipo de temas también, no solo el tema OVNI, ¿no? Podríamos citar, por ejemplo, la Tierra plana, el sistema financiero cuántico, NESARA, etcétera, etcétera, un montón de temas, ¿no? Todo esto es parte de lo que se conoce como guerra de quinta generación o guerra de la información. En otras palabras, la guerra que se conduce principalmente a través de acciones militares no cinéticas, es decir, sin fuerzas, sin tropas, ¿no? Al menos sin equipo militar, tales como, por ejemplo, la ingeniería social, la mala información, ataques cibernéticos informáticos, todo esto en conjunto con tecnologías emergentes tales como la inteligencia artificial, que se está haciendo tan popular ahora último, y sistemas totalmente autónomos, ¿no? Ya hemos visto un montón de bots trabajando en ciertas redes sociales. La guerra de quinta generación fue descrita por Daniel Abbott como una guerra de información y percepción. El tema de guerra de quinta generación obviamente no está totalmente aceptado por los así llamados expertos, pero es algo que no tiene que decírnoslo nadie. Es algo que estamos viendo con nuestros propios ojos, día a día, a través de nuestros teléfonos, de nuestros computadores, de nuestras tablets, en redes sociales y en cualquier sitio de internet, sin importar si es un medio masivo de comunicación o un pequeño blog personal o incluso un podcast. El analista estadounidense William Lind fue el primero en usar el término de guerra de cuarta generación, la anterior generación, para describir el conflicto caracterizado por la desaparición de las líneas divisorias entre la guerra y los políticos, combatientes y los civiles. En términos de guerra moderna generacional, la cuarta generación significa la pérdida de su casi monopolio por parte de las fuerzas combatientes de los estados-nación, retornando a modos de conflicto comunes en tiempos premodernos. A propósito, aquí hay una fotografía del señor William Lind, quien se reunió con el entonces candidato presidencial Donald Trump en el año 2016, antes que gane las elecciones, y le llevó su libro sobre guerra de cuarta generación. Y bueno, ya hemos hablado algo de esto en, por ejemplo, ¿no?, nuestro video del 1 de diciembre del 2022, en donde hablábamos piedras, porque así se llama esa serie de videos, Hablando Piedras. Hablábamos de guerra irregular y de quinta generación, y en el cual compartimos, y lo van a ver en el link que está en la descripción de este video, ¿no?, compartimos el resumen del anexo de guerra irregular para la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, documento que fue publicado bajo el gobierno de Donald Trump en octubre del 2020, a solo semanas de las elecciones presidenciales de ese año, en el cual se habla en detalle de estos temas. Es un documento realmente corto porque es un resumen nada más, 12 páginas, pero está disponible en el link que está en la descripción de este video, ¿no? Y ahí hay otro video, el video del 1 de diciembre, ¿no?, del 2022. En conclusión, todos estos temas en donde, por ejemplo, los medios masivos entusiasman a la gente con avistamientos de ovnis, ¿no?, o información de ovnis, o el Congreso se ocupa del tema ovni, o el doctor Stephen Greer dice: voy a hacer un anuncio importante el día 12 de junio en el National Press Club. Todos estos temas, bueno, no necesariamente son falsos. Puede ser que el Congreso realmente esté tratando de obtener información a la cual no ha tenido acceso anteriormente. Puede ser que el doctor Stephen Greer esté detrás de la verdad, pero que alguien le esté tratando de dar medias verdades mezcladas con mentiras, ¿no? No todo lo que vemos necesariamente es falso, pero sí parece ser
verdades o medias verdades reveladas a cuentagotas para mantener el control de la narrativa ovni y no permitir que el público por su cuenta llegue a la verdad. Exactamente de la misma manera podemos tomar toda la información que la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, o cualquier otra agencia de gobierno realmente nos pueda dar, ¿no? Depende de nosotros el tener la agudeza de criterio y el discernimiento apropiado para poder analizar cada uno de los datos proporcionados y usarlos para denunciar la verdad o las mentiras que nos puedan estar dando. Pero continuaremos en otro video conversando sobre este tema porque involucra no solo a ovnis, sino todo tipo de temas. En realidad, absolutamente todo lo que estamos viendo que ocurre en el planeta. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.